Hola, un saludo para todos. Hoy seguimos con el tema de electroimanes. Hoy vamos a ver lo que es cálculo basado en una bobina. La ley de Ampère describe cómo una corriente eléctrica genera un campo magnético. La siguiente fórmula se aplica a la fuerza de campo en una bobina. H, la cual es la fuerza de campo igual a N por I sobre L, donde H es igual a la fuerza del campo en amperios por metro. N es igual al número de devanados de la bobina o al número de vueltas en la bobina. La I es igual a la corriente. Este valor se da en amperios. Y L o bobina es igual a longitud de la bobina en metros. Entonces, dice aquí, las líneas de campo magnético discurren siempre de polo norte a polo sur de un imán. De ahí regresan al polo norte a través del imán, de manera que se genera un círculo cerrado. El campo magnético se abrevia con la letra H y se mide con la unidad amperio por metro. Es correcto. Y lo que nos quiere decir es que cuando tenemos un imán permanente o un electroimán, se forma un campo magnético en el cual si aquí tenemos el polo sur y acá tenemos el polo norte, sabemos que el campo magnético, las líneas de campo por fuera del imán van a ir de polo norte hacia polo sur, por fuera del imán. Pero internamente a través del imán, las líneas de campo van desde polo sur hacia polo norte. Es lo que nos quiere decir aquí. Y de esta manera se forma un círculo, porque la línea de campo va de polo sur a polo norte y por fuera nuevamente vuelve y regresa al polo sur. Entonces aquí se forma un círculo. Es lo que nos quiere decir acá. Eso ya lo habíamos visto, cómo se forman las líneas de campo y cómo van de polo sur a polo norte internamente en un imán y por fuera de polo norte hacia polo sur. Eso ya lo habíamos visto. ¿En qué posición se determina la fuerza de campo de la bobina? La fuerza de campo de una bobina es determinada en su interior. Las características para calcular el campo de una bobina, primero que todo, el número de devanados de la bobina, la corriente a través de la bobina y la longitud de la bobina en metros. Esas es las características para determinar la fuerza de campo de una bobina. Midiendo la intensidad de corriente a través de la bobina. Entonces aquí tenemos la corriente a través de esta bobina y aquí tenemos una pinza, la cual también mucho atrás vimos cómo se trabaja esta bobina, esta pinza amperimétrica, perdón. Y vemos que aquí tenemos calibrada la pinza a 1 milivoltio amperio. ¿Qué quiere decir? Que por cada milivoltio que envíe esta pinza acá a este multímetro, quiere decir que hay 1 amperio a través de este cable de esta bobina. 1 amperio. Entonces en este caso tendríamos 2 amperios fluyendo a través de este conductor. 2 amperios. Con estos datos calcule la fuerza de campo H de la bobina. Entonces, tenemos los datos, dice que tenemos el número de vueltas, serían 200 el número de devanados, porque aquí nos dice, aquí vemos los datos en la descripción aquí de la bobina, N igual a 200, que es el número de vueltas o devanados, y aquí sería la longitud de la bobina igual a 10 centímetros. Entonces dice que esto se debe dar en metros, entonces sería 0.10. Esa sería el valor, 0.10, porque esta medida de 10 centímetros se debe pasar a metros. Entonces vamos para acá, donde L de la bobina igual a 0.10, longitud de la bobina en metros, es correcto. Y la intensidad
es igual a 2 amperios. La intensidad se da en amperios. Entonces, la fórmula sería esta. Fuerza del campo igual a número de vanados por intensidad sobre longitud de la bobina. Entonces, fuerza del campo igual a 200 por 2, que es amperios, la intensidad, 2 amperios, sobre 0.10, que es la longitud de la bobina, y esto nos da un valor de 4000. Entonces, la fuerza del campo es igual a 4 kiloamperios por metro. Entonces, nos dice que este valor, como sabemos que tenemos aquí 4000, eso lo pasamos a amperios, entonces tendríamos 4 kiloamperios por metro. ¿Es correcto? Como se puede ver, en esta operación la longitud de bobina la convertimos a metros, que nos da un valor de 0.10 metros, es correcto, la cual efectuamos una operación de división de la intensidad de corriente en amperios, que son 2 amperios, y el resultado de esta división es de 20. Correcto, el resultado de esta división nos da el número 20 aquí. Este resultado lo multiplicamos por el número de vanados, que es 200, y el resultado de esta multiplicación es de 4000, la cual el resultado lo convertimos a kiloamperios por metro y nos queda un valor de 4 kiloamperios por metro. Ese sería el valor de la fuerza del campo, 4 kiloamperios por metro. Ahora dice, calcule la fuerza de campo. Tenemos unos nuevos datos aquí, la cual sería número de vueltas, 400, el número de devanados. Tendríamos una bobina, la longitud de la bobina de 0.10 de longitud de bobina en metros, y la intensidad sería la misma, 2 amperios. Entonces ahora la fuerza del campo igual a 400 por 2 dividido entre 0.10, que es la longitud de la bobina, nos da un valor, esta división nos da un valor de 20, que lo tenemos aquí. Entonces ahora multiplicamos 400 por 20 y nos da un valor de 8000. Esto lo pasamos a amperios y nos va a dar un valor, la fuerza del campo es igual a 8 kiloamperios por metro. Entonces esa sería la fuerza de este campo, 8 kiloamperios por metro. Ahora dice, calcule la intensidad del campo. Vamos, entonces tenemos aquí los datos. El número de devanados es igual a 400, el número de devanados. La longitud de la bobina ahora es de 0.05, la longitud de la bobina en metros. Y la intensidad de corriente es 2 amperios. Aquí hemos cambiado ahora, es la longitud de la bobina. Entonces, fuerza del campo igual a 400 por 2 amperios dividido entre 0.05, y esto nos da un valor, esta división aquí nos da un valor de 40. Estos 40 lo multiplicamos por 400, que es el número de devanados de la bobina, y nos da un valor de 16.000. Estos de 16.000 los pasamos a amperios, y entonces tenemos ahora fuerza del campo igual a 16 kiloamperios por metro. Entonces vemos que ahora aumentó la fuerza del campo. Características. La fuerza del campo aumenta a medida que aumenta el número de devanados. Es correcto, la fuerza del campo aumenta a medida que aumenta la fuerza de devanados. Ahora, la fuerza del campo aumenta a medida que aumenta la intensidad de corriente. Es correcto. La fuerza del campo aumenta a medida que disminuye la longitud de la bobina. Aquí es inverso. La fuerza del campo aumenta a medida que disminuye la longitud de la bobina. Es correcto. Eso lo vimos aquí en esta operación, la cual aquí vimos que ya no teníamos la longitud de la bobina, ya no eran 10 metros, sino 5 metros. Y como vemos, la fuerza del campo por kiloamperios por metro aumentó. A diferencia de acá, que teníamos 10 metros de longitud de la bobina,
Ahora acá tenemos 5. Aquí donde teníamos los 10, vemos que el campo, la fuerza del campo era de 8 kiloamperios por metro. Y acá que tenemos 5 metros de longitud de bobina, acá tenemos 16 kiloamperios por metro. Entonces, aquí como vemos las características, según estas operaciones, es correcto. Bueno, eso fue todo por de este tema. Ya hemos terminado lo que es el electroimanes. Bueno, muchas gracias y quedamos pendientes para el próximo video.